Muy buenas tardes, un saludo muy especial a la profesora que nos acompaña en esta hora, que nos colabora con la entrevista del desarrollo socioafectivo. Asimismo, le doy un saludo muy especial a nuestra tutora Orieta Mercedes Medina Pertus, en el cual le vamos a llevar a cabo una entrevista a la profesora a través de Jessica García, Michelle Serna, Carol Patiño, Lina Barrera y mi persona, Angie Muñoz, en el cual le preguntó a la profesora si está de acuerdo con el desarrollo de la grabación de la entrevista. Sí, sí, señora, estoy de acuerdo. Asimismo, le indico, le doy la bienvenida por habernos acompañado en este momento y le invito a que nos comparta sus nombres y apellidos. Mi nombre es Jennifer Lisset Pérez Báquero. Estudios que ha realizado, profe. Soy licenciada en Pedagogía Infantil. También tengo una técnica en atención integral a la primera infancia. Realicé un curso de batuta, el cual trata de enseñar a los niños por medio de la música. Y actualmente estoy cursando un diplomado de literatura infantil. Experiencia que lleva de tiempo trabajando con la infancia. Yo empecé a trabajar con primera infancia desde los 19 años y actualmente empecé como madre comunitaria y actualmente estoy como agente educativa en un centro de desarrollo infantil. El lugar donde trabaja la profesora, ¿qué medios, qué recursos ofrecen para los niños? Bueno, allí tenemos como tal una atención integral. Como su nombre lo indica, pues es un centro de desarrollo infantil donde los niños tenemos nutrición, pedagogía, tenemos pues la parte de enfermería, el material didáctico pues que normalmente tienen los jardines, lo que sea sensorial, tenemos libros, la literatura y pues aplicamos las actividades rectoras, que es la exploración del medio, el juego, la literatura y el arte. Muchas gracias, doctora. Y a continuación la dejo con la compañera Lina Barrera, que va a seguir con las siguientes preguntas. Bueno, Listo, profe. Entonces, la primera pregunta nos dice, para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? para mí la inteligencia emocional es la manera en que reconocemos los sentimientos en las demás personas, las emociones y identificamos las emociones que estamos sintiendo y cómo las expresamos. Ujú. La segunda pregunta, ¿usted trabaja el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños y las niñas? Sí, señora. ¿Cómo trabaja el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños y las niñas de su curso? Con los niños de 2 y 3 años trabajo la inteligencia emocional por medio de que ellos logren expresar lo que sienten. La interacción les permite también a ellos que puedan empezar a sentir o a resolver esos conflictos que de pronto se presentan y tratar como de que ellos empiecen a controlar esas emociones que en el momento están presentando, sea la frustración, de pronto el enojo, la tristeza en el momento de la adaptación que ellos están teniendo. Entonces es como empezar a darle manejo a eso y es importante también trabajar la empatía, que ellos se pongan en los zapatos de los otros niños y el verles el interés de cómo se sienten los demás es una manera de cómo empezamos a trabajar la inteligencia emocional. Ok, la tercera pregunta nos dice, ¿qué entiende usted por desarrollo afectivo? El desarrollo afectivo para mí es la manera en que nuestros niños empiezan a crear esos lazos o es la manera en que nosotros empezamos a sentirnos bien cerca de otras personas o empezamos a crear como esos lazos, ya sea amistad, en ese momento de pronto como con esas personas que nos sentimos bien.
Ok. Cuarto, ¿cuáles temas consideras importante trabajar para el desarrollo afectivo en los niños y niñas de la primera infancia? En los niños y niñas de la primera infancia es importante trabajar temas como lo mencioné, la empatía, eh, juegos en donde nuestros niños puedan interactuar, donde ellos puedan como conocerse en unos a los otros, pero también respetarse en los espacios, donde nuestros niños puedan identificar de pronto quiénes son, cómo son, porque para que nuestros niños empiecen a crear también esos lazos afectivos, ellos deben identificarse ellos. Entonces es importante primero trabajar la identificación del yo y ahí sí empezar a trabajar como la interacción con los demás, cómo yo me desarrollo o cómo yo estoy interactuando con los demás. Ok. La quinta pregunta dice, ¿cuáles estrategias utiliza para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y la niña? Considero que es importante el saber escuchar, el poder que nuestros niños expresen todo lo que están sintiendo, el poder permitirles que ellos de pronto afiancen con otros niños, el hecho de que muchas veces de pronto vemos que el niño tiene preferencia de pronto por estar con el otro niño porque sintieron esa compatibilidad, se entendieron bien en los juegos y el nosotros poder escuchar esas situaciones que ellos viven, muchas veces de pronto el día a día nos hace como no estar atentos a lo que ellos nos están diciendo, a lo que ellos están expresando. Y es importante empezar por eso, porque de esta manera nuestros niños también van a aprender a escuchar y es una manera social para que nuestros niños también afiancen esos sentimientos y los puedan llevar a cabo expresándolos, ¿sí? Permitirles tanto también en nuestro lenguaje corporal, lo que nuestro cuerpo expresa, no solamente sea como algo que ellos sienten, sino que ellos sepan que lo pueden expresar. ¿Y de qué manera lo expresan? Un abrazo, el cómo nosotros llegan ellos al aula y nosotros los recibimos, el hecho de enseñarles a saludar, buenos días, a saludarse con sus compañeros, es una manera de trabajar la afectividad. Ok, profe, muchísimas gracias. Entonces continuamos con nuestra compañera Jessica. Buenas tardes, compañeras y docente. Vamos a seguir con la sexta pregunta, que dice, ¿qué entiende usted por desarrollo social? El desarrollo social es la manera en que nosotros pues estamos cultivando nuestros niños esas normas que ellos saben que deben cumplir, ¿sí? Que en ese momento de pronto si nosotros no se las tenemos claras, nuestros niños esas normas y esos límites, pues nuestros niños van a crear o sea, van a pensar que ese desarrollo social es algo como que ellos pueden llegar a ser sin ninguna regla, ir de pronto a ser bruscos o a ser agresivos con otros niños y no va a tener de pronto como una consecuencia. La primera sociedad en la que nuestros niños están es en la familia, que es donde donde empiezan a cultivarse en esos valores, ¿cierto? Entonces que los padres son los primeros que nos enseñan el respeto, que nosotros debemos ser responsables, ¿sí? Es la familia la primera sociedad en la que viven nuestros niños. Y de esta manera, de esa pequeña sociedad que es la familia, ellos empiezan a tener otras interacciones con otros de alrededor, que es el desarrollo social que ellos van a ir teniendo. Cómo de pasar de una sociedad pequeña, porque la primera interacción de nuestros niños va a ser en ese lazo afectivo familiar, donde solamente de pronto tienen interacción con papá, mamá, hermanos o en ese momento el núcleo familiar que ellos tienen, y posteriormente pasan a tener una vida social con diferentes personas, ¿sí? Entonces es ahí donde transcurre ese desarrollo de nuestros niños, el identificar de pronto esas reglas que se tienen en casa y esas reglas que ya vienen a tener de pronto en la escuela o en las instituciones.
La séptima pregunta es, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo social de los niños y las niñas de primera infancia? Yo considero que es importante que se trabaje mucho en la parte de las normas y los límites. Es importante que nuestros niños sepan que para vivir en sociedad tenemos unas reglas, tenemos unos límites en los cuales nosotros debemos cumplir, los cuales se deben respetar y no simplemente que están, pero pues como que ellos al momento de salir los desconocen, ¿sí? Y el primer lugar donde de pronto ellos empiezan a tener esas normas tan claras es de pronto en las instituciones a las que pasan. Entonces, considero que es importante establecer esas normas y esos límites para trabajar con nuestros niños y niñas. No exactamente de pronto como explicarlo como un reglamento, pero por medio de los juegos, nuestros niños empiezan a entender que hay unas normas y unas reglas que se deben cumplir, ya sea en los juegos, ya sea para interactuar con los compañeros libremente, para alguna actividad, el seguir secuencias, el realizar, digamos, actividades donde sean dirigidas, donde nuestros niños deban seguir paso a paso a algo para poder lograr un objetivo. Es una manera de explicarles a nuestros niños las normas que hay en la sociedad y que ellos deben cumplir. La octava pregunta es, ¿cuáles estrategias utiliza para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas? Como ya lo mencioné, me parece muy interesante trabajar la estrategia de los juegos, donde nosotros estamos trabajando con ellos. El juego es una manera de poder con nuestros niños enseñar muchas cosas que de pronto nosotros hablamos, pero pues no es tan fácil de comprender para ellos en esta edad, por lo menos de 2 a 3 años. Por el contrario, por medio de los juegos, ellos van a entender las normas que hay. También el hecho de nosotros por medio de la literatura. La literatura es algo que llama mucho la atención de los niños cuando es llevada a cabo de una manera llamativa para ellos, la ambientación, los cuentos que llevamos a ellos que sean acorde a su edad. Ejemplo, el Rinri Renacuajo que cuenta la historia de pronto de la desobediencia. Es una manera de llevar ese mensaje a nuestros niños y me parece muy importante trabajar esas estrategias como lo es la literatura, el juego, el arte que les permite expresar lo que ellos sienten. Son estrategias y son actividades rectoras que son esenciales para la primera infancia. La novena pregunta es, ¿qué entiende usted por desarrollo moral? Para mí el desarrollo moral consiste en todo lo que ya mencionaba y me parece que todas las preguntas tienen como un lazo o sea, como un lazo de vínculo, porque el desarrollo tanto afectivo, moral, el desarrollo social y el desarrollo, la inteligencia emocional, todas tienen que ver con el hecho de cómo nuestros niños llegan a interactuar con los demás. El hecho de que nuestros niños logren respetar esas normas, ¿qué es la moral? Que nosotros sin necesidad de que alguien nos esté diciendo que eso no se debe hacer, nosotros sepamos que ya eso no se puede hacer, que yo no necesite o que ellos no necesiten, que les digan no le puedes pegar a tu compañero porque eso no se debe hacer, sino que ellos ya lo sepan, ya el hecho de que ellos sepan que no deben faltarle el respeto a sus compañeros, porque también queremos que nos traten con respeto, es una manera de que nuestros niños ya sepan y entiendan ese desarrollo moral. El que ellos cumplan esas normas sin necesidad de que nosotros estemos ahí pendientes de lo que ellos están haciendo. La décima dice, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo moral de los niños y las niñas de primera infancia? Los valores son importantes. No es tanto como trabajarlos, sino fortalecerlos, porque los valores vienen desde casa. Los valores son importantes, fortalecerlos dentro de la primera infancia, porque esas son las bases con las que nuestros niños se van a empezar a construir esa identidad, a crear ese yo. Entonces, si nosotros empezamos con esos niños y esas niñas a formar esa identidad con valores, nuestros hombres o nuestras mujeres del mañana van a ser personas que saben respetar sus normas,
que saben que para nosotros vivir en sociedad tenemos unas reglas y debemos cumplirlas, que no puedo pasar por encima de las personas para cumplir las metas, que no, nuestras niñas, por lo menos en este tiempo, tanto que han perdido ese aprecio por su cuerpo, el hecho de enseñar a estas niñas que vienen en este proceso el respeto por su cuerpo, el respeto del cuerpo de los demás, es una manera de nosotros trabajar el desarrollo moral. Bueno, muchas gracias. A continuación, la compañera Jessica va a seguir con el desarrollo de las preguntas. Bueno, pregunta 11. ¿Cuáles estrategias se utiliza para favorecer el desarrollo moral de los niños y niñas? La sana competencia, el practicar juegos, como ya lo mencioné, donde tengan o deban cumplir unas normas, que el hecho de que de pronto ellos no, como que no incumplan la norma, no por ser de pronto por tener algún castigo o algo así, sino el hecho de que no se les permita el hacer trampa, ¿sí? El que les nazca o el que en ellos esté eso de que no debemos hacer trampa porque no está bien. Entonces, el hecho de practicar de pronto actividades donde sean carreras, de competencias, donde nuestros aprendan a perder y a ganar, juegos de nuestros niños de escondite, donde de pronto tengamos algún objetivo, ¿sí? Donde tengamos un objetivo claro, pero ante todo, que ellos sepan que debemos jugar, que aunque estamos jugando, debemos cumplir unas normas para que nuestra actividad se pueda llevar a cabo. Entonces es importante que nuestros niños aprendan que aunque no los estén viendo, que aunque de pronto no esté esa persona al pendiente de ellos, no es correcto el hacer trampa o hacer algo que no se debe hacer. Pregunta 12. ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en sus niños y niñas relacionadas a lo afectivo, social y moral? Bueno, yo creo que en el municipio de pronto presenta mucho el hecho de que muchos papás, y yo creo que en la mayoría de situaciones, en diferentes lugares se presenta, que papá y mamá deben siempre salir a trabajar y nuestros niños siempre quedan al cuidado como de terceras personas. Sí, entonces es una problemática complicada porque nuestros niños en sí siempre van a querer o siempre van a tener ese lazo afectivo con sus padres y debido pues a la economía que está viviendo no solamente pues de pronto el municipio, sino el país entero, los padres para que tener una vida económicamente estable para sus hijos deben trabajar tanto papá o mamá y deben trabajar ambos para poder brindar pues un bien económico a nuestros niños. Entonces muchas veces los padres estamos dejando de lado como esa afectividad con nuestros niños, el hecho de expresarles lo que sentimos hacia ellos y vemos que de pronto hay muchos niños que carecen de ese amor, que al dejarlos de pronto a cuidado de terceras personas, no son cuidados de la mejor manera y están siendo pues de pronto están llegando con su ropa sucia, mal peinados, porque pues no es lo mismo cuando mamá está en casa o papá está en casa alistando a sus hijos a una persona diferente a ellos, a una persona de pronto a la que se le está pagando para que de pronto esté al pendiente de ellos. Entonces yo creo que esa es una problemática que se presenta continuamente dentro del CDI, es el hecho de que nuestros niños no tengan esa presencia ahí de sus padres. Pregunta 13. ¿Trabaja el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia de los niños y niñas? Sí, no. Sí. Pregunta 13.1. ¿Cuáles son los temas que se trabaja o se debe trabajar con los padres de familia para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral? Con los padres también es necesario trabajar la inteligencia emocional,
porque vemos muchos hogares de pronto donde, aunque las mamás no lo expresen o los padres no lo expresen, hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, de pronto, los papás o las mamás por el miedo a no perder sus hijos, a de pronto no tener que una demanda, que esto, que lo otro, ocultan muchas cosas que dentro del hogar suceden. Y los que se ven afectados son los niños. Entonces es importante con los padres trabajar la inteligencia emocional, el hecho de trabajar la calidad de tiempo con los niños, porque no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que se les brinda. Trabajar también con ellos las rutas. Las rutas son importantes trabajarlas con ellos, las rutas de que, ejemplo, cuando nuestros niños están presentando que ellos identifiquen a sus hijos y cuando sus hijos están presentando, digamos, alguna diferencia, que los niños de pronto antes tenían una actitud y ahora tienen otra, el hecho de que ellos sepan y conozcan la ruta, de que dentro del CDI tienen esa psicosocial que los puede apoyar, es importante que ellos identifiquen esto porque muchas veces los papás lo desconocen y muchas veces por esa ignorancia de no conocer eso, es que ellos se permiten o lo ven muy normal, de pronto ven el cambio en los niños, pero no, pues para mí es normal porque pues ya se queda quieto o ya no molesta tanto. Entonces, el hecho de que ellos empiecen como a identificar sus hijos es importante. Temas como el de que el tiempo que pasan con sus hijos que le dedican no es solamente llevarlos a la escuela o al jardín y dejarlos allá y que se los cuiden, sino ellos también participar. Por lo menos dentro del CDI tenemos unos comités de padres en donde tenemos el comité de ornato y medio ambiente, que son papitos que van a ayudar a organizar el CDI. Tenemos el Comité de Colombia Crece con Derechos y Deberes, donde los papás van y realizan actividades con los niños de que sea involucrando los derechos que ellos tienen, el de la salud, tenemos también el de la huerta para que los padres compartan con sus hijos en esto. Entonces yo creo que es más que de pronto tener un taller de padres donde sentamos a los papás a hablarles, es llevarlos a la interacción con los niños, que compartan espacios con ellos, porque muchas veces en el hogar no se toman el tiempo de hacerlo y por medio de las instituciones es importante llevarlos a eso, a que compartan en un espacio con sus hijos y empiecen a conocerlos y a identificar las cosas que les gustan. Pregunta 13.2. ¿Cuáles estrategias ha utilizado para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia? Como ya lo mencionaba, pues la parte de trabajar con ellos, incluirlos en las actividades, el de pronto que ellos vean cómo se sienten sus niños cuando, ejemplo, se les pide que ellos vengan caracterizados de algo y el hecho de que ellos no lleven de pronto o el material o no vayan caracterizados de lo que ese día se les dijo, el hecho de que los padres vivan esa experiencia de cómo les hace falta a ellos el ver a sus otros compañeros bien vestidos de lo que se iba a realizar ese día y ellos no llevar nada. Entonces es incluir a los papitos en esas actividades y que se den cuenta la importancia que tiene la participación de ellos en las instituciones. Pregunta 14. A partir de su experiencia, ¿cree usted que entre las instituciones educativas se da relevancia al trabajo que se debe realizar para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral en los niños y niñas? En este momento yo considero que se está fallando mucho en la parte de ya cuando nuestros niños entran a la educación formal, que es cuando entran de preescolar en adelante. Considero que se está fallando en que solamente nos está importando si nuestros niños aprenden matemáticas, español, si se saben, si leyeron el cuento, si no lo leyeron, si se saben las células, si no se las saben, pero no estamos enseñando a esos niños o fortaleciendo a esos niños en la parte moral, en la parte afectiva, en la parte emocional.
Vemos que ahorita los niños se suicidan, niños o jóvenes de 15, 16 años se están suicidando por el hecho de que en el colegio les hacen bullying y en las instituciones no se está teniendo en cuenta esto, no se está teniendo en cuenta en educar a los niños para la empatía, para que vean cómo se sienten los demás no solamente el incluir. Yo no considero que no sea bueno el enseñar a nuestros niños matemáticas, español, ciencias, es importante, pero es más importante crear o cultivar esas personas de bien, que sepan seguir las reglas, que sean personas que les importen los demás, que sepan trabajar en grupo, y son estrategias que deberían empezarse a trabajar con los jóvenes. El hecho de trabajar en equipo, el hecho de que no es simplemente mi nota lo que me debe interesar, sino, vengan, es un bien común, necesitamos entre todos sacar esa nota adelante, ¿sí? Entonces yo considero que estamos fallando de pronto en estrategias que se están trabajando ya en la formal, en la educación formal, donde se está teniendo más en cuenta las notas y no se está teniendo en cuenta lo que nuestros niños como personas están aprendiendo. Pregunta 15. ¿Qué cambios deben presentarse en los sistemas educativos para lograr el adecuado desarrollo socioafectivo y moral en la primera infancia? Considero que debemos no solamente el hecho de trabajar en la parte institucional, sino también en la parte de nuestros padres de familia, ¿sí? El hecho de que los padres de familia, por ejemplo, ICBF, en la primera infancia, pues nosotras no enseñamos como vocales, los números, los colores. Tal vez nuestros niños lo van aprendiendo a medida de que por medio de los juegos, de las actividades rectoras, ellos lo van observando, lo van viendo, lo van aprendiendo, pero no como tal se está enseñando y los padres de familia exigen eso, exigen que es más importante para ellos que el niño se aprenda a respetar a los demás. Es más importante que el niño se aprenda los números a que el niño aprenda a interactuar y a respetar las reglas. Entonces yo considero que en las materias y en todas las dimensiones que están incluyendo, deberían incluir también lo que es la inteligencia emocional, la parte del trabajo en equipo, el desarrollar actividades en donde nuestros niños nos sean lo que yo mencionaba, y esa es una palabra que me llama mucho la atención y es la empatía, el saber nosotros ponernos en la posición de los demás, porque ¿por qué se presenta tanto bullying? ¿Por qué se presenta tanto irrespeto? Es por el hecho de que nosotros en el momento las nuevas generaciones no les está importando lo que sientan las otras personas. Y es allí donde se debe educar. No es simplemente ingresar conceptos a la memoria de un niño, sino enseñarle a los niños a sentir ese afecto hacia las demás personas y aprender a respetarlas y a tratarlas como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Bueno, ahora continuamos con la compañera Michelle. Muchísimas gracias, doctora, por habernos permitido realizar esta entrevista, por compartirnos de su conocimiento, ya que esto nos ayudó muchísimo en adquirir mayor conocimiento sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por crear este donde podemos, pues, no solamente como expresar lo que se tiene sobre este tema, sino también de pronto compartir esos saberes que tenemos y pues cada día yo creo que mejorar en esa labor que llevamos tan bonita, porque no es una labor que económicamente sea bien recompensada, pero es una labor que emocionalmente, el hecho de que lo reconozcan a uno en la calle, los niños, el hecho de que a ustedes de pronto en algún momento los llamen, hola, profe, el hecho de que sientan mucha afectividad con nosotros como agentes educativas, como docentes, como educadoras, es la gratificación más grande que de pronto nosotros nos vamos a llevar.